En este video voy a resolver el ejercicio 1J que lo hicimos en clase, pero quedan algunas dudas y de paso voy a aprovechar la herramienta Excel para que la puedan utilizar y para que se entienda mejor el tema. Creo que va a ser útil para esos dos objetivos. El ejercicio pedía llevar a forma polar este número complejo que tiene una parte real igual a -5 y una parte imaginaria igual a -12, y lo que había que encontrar precisamente eran el módulo y el argumento, es decir, el largo del vector y el ángulo a partir de esa información. Y el ejercicio lo voy a resolver de forma extensiva, de manera tal de poder aprovechar lo que voy a hacer ahora. Entonces, cuando me refiero a forma extensiva, me refiero a que vamos a ver el número que nos pide analizar el ejercicio es este, pero también vamos a mirar su complemento y de paso, ya que estamos, vamos a ver su opuesto y el complemento, y el conjugado y su opuesto y el conjugado de su opuesto. Es decir, todos los signos posibles para la parte real e imaginaria, todas las combinaciones. Bien, entonces vamos a ver caso por caso y lo que les propongo es, bueno, completar, o lo que voy a hacer es completar básicamente esta tabla que está acá. Fíjense que acá está el número que yo identifiqué como C1, acá está el del ejercicio, la parte real -5 y la parte imaginaria -12 y así siguiendo. Entonces, vamos a empezar a completar cada uno de estos casilleros y tratar de interpretar cada uno de estos análisis. El primero es que vamos a hacer es, vamos a calcular la tangente, que es el cateto opuesto, en este caso la parte imaginaria, dividido el cateto adyacente, que es la parte real. Y esto lo vamos a aplicar a los cuatro números. También podemos ya tener el módulo. El módulo, si tienen el Excel en castellano, será raíz de uno de los catetos al cuadrado, o una de las partes al cuadrado, más la otra de las partes al cuadrado. Y ahí ya tenemos el módulo, que va a ser obviamente el mismo para todos los números complejos. Bien, ahora vayamos caso por caso, o primero hagámoslo en general y después hacemos las correcciones que son de rigor. Fíjense, entonces, si yo quiero hacer en radianes, le voy a calcular el arco tangente precisamente al resultado de la tangente, y en ese caso voy a tener el ángulo expresado en radianes. Bien, ahora lo que podemos ver acá es que si yo hago ese ejercicio así como está, bueno, la tangente tanto de C1 como de C3 es la misma, pero ya sabemos nosotros que el ángulo no es el mismo y vamos a tratar de interpretar mejor eso. Y lo mismo nos pasa con la tangente de C2 y C3, obviamente la tangente es la misma, entonces el Excel interpreta o devuelve el mismo número en ambos casos, pero sabemos bien que el ángulo tampoco es el mismo en ese caso. Sí, podemos tener la certeza que para el primer caso el análisis es correcto por lo siguiente. Fíjense, si volvemos acá al gráfico, ustedes pueden reconstruir que la tangente o el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y entonces en este caso en el ángulo 0 el cateto opuesto es 0, así que el seno va a tener esta forma. Perdón, va a tener esta forma. Y el coseno va a tener
bueno, el cateto opuesto en el 0 es igual a la hipotenusa, así que vale 1, y decrece para el ángulo de 90 grados y decrece en la otra dirección. Como sabemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es fácil darse cuenta que es igual al seno de dicho ángulo dividido el coseno de ese ángulo. Consecuentemente, la tangente tendrá esta forma y nunca no tiene un valor definido para los ángulos pi sub 2 y menos pi sub 2. Bien, dentro de este intervalo que tenemos acá es donde Excel hace las cuentas y tenemos que saber interpretar básicamente eso. Vamos caso por caso, ¿no? Entonces, siempre las cuentas de cierta forma las está haciendo en los ángulos que se encuentran acá, siendo los negativos estos que están acá y para los valores en radianes que van de 0 a pi sobre 2 toma estos que están acá. Eso es lo que tenemos que tener en claro cuando hacemos el análisis para hacer la cuenta correspondiente. Vamos a empezar con el caso más fácil, que es precisamente este que está acá, que es C1. Este es el ángulo y efectivamente, si volvemos al Excel, estos son los radianes que nosotros los podríamos expresar en términos de pi, si, como dice ahí, si a este número que obtuvimos lo dividimos por pi. Y podríamos estirar la celda, pero vamos a darnos cuenta que ese número no es correcto. Bien, entonces, ahora podríamos también tener los grados. En el caso de que estar en castellano, el Excel es grados y no será degrees, la función. Así que voy a obtener los grados de los radianes y ahí tengo, bueno, si le pido algunas comas, ese es el ángulo, pero el problema con el sistema sexagesimal es que esas comas yo las tendría que llevar a minutos, a segundos, etcétera. Es algo incómodo. Yo lo voy a redondear en 67. Una forma de redondear también puede ser que acá escribamos la función que lo redondee y le ponga 0 decimales. Ahí me devuelve el 67 y como verán está redondeado. Efectivamente lo voy a dejar así en grados. Y esta es la interpretación que hace de esa cuenta, pero que no es la correcta. Pero tenemos la certeza que el ángulo θ sub 0 es 67 grados. Esto es en radianes y esto es en términos de pi. Así que, digo, para el primer caso sabemos que, y este es nuestro módulo, así que nuestro número complejo en términos polares es igual a 13, que era el módulo, y lo voy a poner así yo como 0,347 pi, si no recuerde mal, no, 74, perdón. pi. Ahora veamos qué pasa con C sub 2. Bueno, si vamos a C sub 2, lo que nos encontramos es que la tangente es negativa y por tanto me devuelve radianes negativos. Lo que está analizando en ese caso es
Y en realidad lo más apropiado, vamos a verlo de otra manera. Hagamos lo propio pero con C sub 4, ¿sí? Con C sub 4 va a ser mejor. Que tenemos la misma tangente, menos 2,4, y los mismos resultados si miramos esta columna y esta columna. Pero lo que está pasando acá, empecemos por C sub 4, es que lo que me está devolviendo Excel es este ángulo, llamémoslo pi sub 4 prima, y a mí lo que me interesa conocer en realidad es este ángulo, y esa es la cuenta que vamos a hacer, que es el verdadero θ sub 4. Pero fíjense que a los fines de la cuenta, lo que me devolvió para C sub 2 el programa Excel es este ángulo, ya que con un poco de abuso del dibujo, este es θ sub 4', este es θ sub 4', esa es la cuenta que hace el Excel. Entonces, lo que yo debiera hacer para conocer efectivamente el ángulo que a mí me interesa, que es este, es al ángulo completo, es decir, al ángulo llano, digamos, que es igual a pi, es decir, a este que está acá, restarle este que es igual a pi, restarle θ' sub 4, de modo tal de obtener el ángulo que nos interesa, que es θ sub 2. Vamos a hacer lo propio en ese caso, y lo vamos a hacer en este segundo cuadro. O sea, en este caso ya el resultado es correcto, así que lo vamos a transponer, lo vamos a llevar porque está todo calculado en el primer en el primer cuadrante, está de forma correcta realizado esto. Vamos a acomodar el Excel, que también se los voy a dejar para que lo vean. Y ahora lo que vamos a hacer es, entonces dijimos a pi sumarle este ángulo o restarle, como está con un menos acá, ya me devuelve pi menos el ángulo que era θ' sub 4. Y si ahora yo le calculo, lo calculo en grados, que como ustedes están más familiarizados, más allá de que yo les pido que traten de resolver este tipo de ejercicios ya en radianes, vamos a hacer lo propio, es grados de este ángulo que está acá, lo vamos a redondear, y ya me dio el ángulo en el segundo cuadrante, es decir, 113 grados aproximadamente. Este ángulo dividido pi me lo da en términos de pi, o sea que esto es 0,626 pi. Así que ya tenemos el segundo ángulo acá, que es este número C sub 2, es igual de vuelta a 13, pero ahora es 0,626 pi el ángulo, o como habíamos dicho acá, 113 el ángulo si lo quieren en grados, aunque yo definitivamente prefiero que empiecen a trabajar en radianes, tienen que aprender a manejarse con radianes. Esto era, por las dudas, 67. Bien, así que ya podemos borrar
esto que sobra, y vamos al tercer caso. Lo que queremos encontrar es este ángulo θ sub 3, porque C sub 3 ya sabemos que tiene el módulo 13, porque es igual para todos. Pero ahora lo que tengo que hacer es, fíjense que me devolvió, acá me devolvió el mismo valor que C sub 1. Es decir, que si yo voy a este gráfico, lo que me devolvió es este ángulo, que es igual a este ángulo, y este ángulo es igual a θ sub 1. Entonces lo que vamos a hacer es, como me devolvió ese ángulo, o sea, me devolvió solo, como recién les decía, este tramo, le voy a agregar pi para obtener el ángulo correcto en el cuadrante correcto. Es decir, si voy acá, a este ángulo le sumo pi y tengo efectivamente el ángulo en radianes. Si lo llevo a grados, son 247 grados, efectivamente es 180 más 67, está en el cuadrante 3. Y si lo escribo en términos de pi, esto es 1,374. De modo que ya tenemos el tercer número complejo. Y este ángulo dijimos que era igual a 247 grados, si se quiere. Bien, y por último vamos a completar este ejercicio. De vuelta dijimos hoy que lo que nos había devuelto el Excel era este ángulo, pero lo que yo quiero conocer es, efectivamente, es este ángulo, θ sub 4, o sea que ya sabemos que C sub 4 es igual a 13, pero vamos a averiguar cuál ángulo es. Y lo que vamos a hacer es a restarle a 360 grados, o a lo que es lo mismo en radianes 2pi, restarle θ sub 4'. Así que vamos al Excel y vamos a hacer 2 por pi más, porque ya está en negativo este ángulo. Vamos a arrastrar la celda para obtener el ángulo que es de 293, está en el cuarto cuadrante efectivamente, y lo vamos a obtener en términos de pi, para escribirlo como múltiplo de pi, 1,626. Entonces C sub 4 es 1,626 pi. Yo les voy a dejar precisamente este slide y les voy a dejar el Excel junto al video, y espero que les sea de utilidad para entender no solamente este ejercicio, sino también entender poder utilizar esta herramienta en otros ejercicios también.